Hoy te invitamos a viajar al misterioso y sorprendente mundo del Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más antiguas de nuestro planeta, considerada con razón la cuna de la civilización humana. Los mitos y leyendas de Egipto han inspirado la creación de cientos de películas, libros y videojuegos, así como una gran cantidad de novelas fantásticas. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta cultura asombrosa? Por ejemplo, ¿sabías que el dios Sol Ra encabezaba el panteón y que los antiguos egipcios creían que la momificación era esencial para renacer en el más allá? Vamos a explorar cómo los egipcios adoraban a sus dioses y en qué se diferenciaba su fe de la de otros pueblos. Ponte cómodo y prepárate para un fascinante viaje. Comencemos diciendo que el Antiguo Egipto tiene más de 3000 años de historia escrita, y si incluimos el periodo predinástico, podemos sumar otros 2000 años. Durante este extenso periodo, la cosmovisión de los egipcios cambió muchas veces, a menudo radicalmente. Por esta razón, no podemos hablar de una única mitología egipcia inmutable. Cuando los estudiosos se refieren a la cultura egipcia, ya sea sobre su estructura política, la vida cotidiana o la mitología, generalmente se centran en el período del Nuevo Reino, que es el más estudiado y abarca la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Este enfoque también se aplicará en nuestra charla de hoy. No obstante, mencionaremos épocas anteriores y posteriores para una comprensión más amplia. A pesar de los numerosos cambios en las creencias egipcias a lo largo de los milenios, existen algunos rasgos fundamentales que permanecieron inalterados. Comencemos con el mito de la creación del mundo, que en su esencia se mantuvo casi igual a lo largo de toda la historia conocida. En la mitología egipcia existían varias versiones del mito de la creación, que variaban según la ciudad. Esto se debe a que cada ciudad tenía a su propio dios protector, a quien colocaban en la cima del panteón. Sin embargo, todas las versiones coincidían en que el mundo, al principio, era un caos primigenio, un océano infinito llamado Nun. De ese océano surgió la primera colina, Ben-Ben, que tenía la forma de una pirámide. En esa colina apareció el primer dios, el Demiurgo. Por esta razón, los egipcios construyeron pirámides como símbolo de esta primera tierra emergida. Las versiones difieren sobre quién era este primer dios. Según algunas, era un único dios que creó a los demás, mientras que otras versiones sugieren que varios dioses aparecieron al mismo tiempo. Sin embargo, una cosa es constante en todas las versiones. Entre los primeros dioses siempre se estaba el dios Sol Ra, a quien se le considera uno de los principales dioses del Antiguo Egipto. Aunque es probable que los propios egipcios tuvieran una opinión diferente sobre quién era el dios supremo. En cuanto a los mitos sobre la creación del ser humano, no existe una historia única en la mitología egipcia. Algunas versiones dicen que los dioses moldearon a los humanos de arcilla, mientras que otras afirman que nacieron de las lágrimas de alegría de Ra al ver la belleza del mundo que había creado. Sin embargo, en el Egipto dorado, los humanos no tenían un papel claramente definido. Las principales figuras eran los dioses que caminaban sobre la tierra. Al igual que es en otras mitologías, los dioses no aparecieron de inmediato, sino en generaciones sucesivas, y su número llegaba a varios cientos, si no se cuentan las fusiones de cultos posteriores. Entre los dioses más importantes se encuentran Ra, el dios del sol, representado con cabeza de halcón, la diosa de la sabiduría y el orden, Maat, el dios del inframundo, Osiris y su guía, el dios de la momificación, Anubis, con cabeza de chacal. También está la diosa de la magia, Isis, y su hijo, Horus, el dios del cielo, también con cabeza de halcón. Set, el dios del caos, con la cabeza de un animal desconocido, también ocupa un lugar importante en la mitología egipcia. Entre otros dioses relevantes, se puede mencionar a Hathor, la diosa del amor, la alegría y la festividad, que podía transformarse en Sekhmet, la leona, diosa de la guerra y el sol abrasador. Bastet, la diosa de la guerra, con el tiempo se asoció con los gatos domésticos y la fertilidad. Una característica distintiva de la mitología egipcia es que muchos dioses tenían características animales, lo que está relacionado con las antiguas creencias totémicas.
la adoración de los animales se mantuvo hasta la llegada del cristianismo. Es interesante notar que, a diferencia de los dioses griegos, los dioses egipcios no eran inmortales ni perfectos. Se les podría comparar más con superhéroes, poderosos y longevos, pero vulnerables. De hecho, algunos mitos mencionan guerras entre los dioses y los humanos. Los dioses no abandonaron la tierra para ir al Olimpo, sino porque simplemente envejecieron, dejando su lugar a los faraones, quienes asumieron el rol de gobernantes divinos. Otra particularidad de los dioses egipcios es que, en general, eran bondadosos con los humanos. A diferencia de los dioses griegos o mesopotámicos, los dioses egipcios rara vez peleaban entre sí y no interferían tanto en los asuntos de los humanos. Sin embargo, hay una excepción notable: la leyenda de la lucha por el trono de Egipto entre Horus y Set. Set mató a Osiris y trató de usurpar el poder, pero fue derrotado por Horus, quien se convirtió en el último faraón divino. Tras él, el título de faraón pasó a los humanos. La leyenda de la lucha entre Horus y Set es tan vasta que necesitaría un video aparte de 1 hora para contarla en detalle, por lo que la dejaremos para otro momento. Un aspecto interesante es que los egipcios creían que, una vez que los dioses dejaron la tierra, se convirtieron en estrellas. Desde ese momento, los dioses rara vez interferían en la vida humana. La creencia egipcia en la vida después de la muerte también era única. Para ellos, la muerte era simplemente una transición hacia otra forma de existencia, lo que explicaba sus elaborados rituales funerarios. Creían que, después de la muerte, el corazón de una persona era pesado en las balanzas de la verdad de Maat. Si el corazón era más ligero que una pluma, el alma iba al paraíso. Si era más pesado, era devorado por Amit, una criatura que era parte cocodrilo, parte león e hipopótamo. Para Kautatar, ayudar a las almas a superar los desafíos del más allá, a los difuntos se les dejaba en la tumba textos del Libro de los Muertos, que servían como una guía a través del inframundo. Por último, desmitificaremos un concepto erróneo muy común sobre la religión del antiguo Egipto. Existe la creencia equivocada de que en algún momento Egipto se convirtió en un estado monoteísta, donde todos los demás dioses eran solo manifestaciones de un dios supremo. Este mito se originó a partir de las reformas religiosas de Akenatón y el culto a Atón en el siglo XIV a.C. Akenatón intentó hacer de Atón el único dios de Egipto, pero después de su muerte, los egipcios regresaron a sus creencias tradicionales. Sin embargo, los historiadores europeos durante mucho tiempo intentaron vincular la religión egipcia con el cristianismo a través del culto a Atón. Esta teoría se basaba en la suposición de que Moisés, quien, según el Antiguo Testamento, vivió en Egipto durante el reinado de Akenatón, pudo haber adoptado estas ideas. Sin embargo, las investigaciones modernas han refutado esta hipótesis. La mitología egipcia es increíblemente rica y compleja, y un solo video no es suficiente para abarcar todos sus aspectos. Solo hemos hecho un breve resumen de los principales mitos y creencias del antiguo Egipto. Si te gustaría aprender más, no olvides dar me gusta y escribir en los comentarios qué temas te gustaría que abordáramos en el próximo video. ¡Hasta la próxima, amigos!